Jorge, ¿qué significa para los niños y adolescentes convertirse en ciudadanos del siglo XXI? Por un lado, vivir en el siglo XXI, lo cual es obvio. Pero más allá de vivir ese siglo, es ser armónicos con lo que trae ese siglo y ser adecuados aportantes a la construcción de ese siglo. El siglo no viene solo, el siglo lo construyen. ¿Quiénes? Ellos, por supuesto. Entonces, ser ciudadanos del siglo XXI, a mi entender, más allá de estar en el siglo XXI, es poder ser armónicos con lo que ese siglo va a demandar y tener la capacidad de aportar como buenas personas a la construcción de un buen siglo. Para mí esa es la concepción de ser ciudadanos del siglo XXI. Jorge, ¿qué crees tú que pueden hacer los padres, madres y cuidadores para apoyar a sus hijos en este reto de ser ciudadanos del siglo XXI? La receta siempre empieza con la misma palabra, el amor de los padres, sin lugar a dudas. Sin eso, lo demás pues no funciona. Entonces el amor de los padres se da por hecho, por supuesto, pero hay que hacerlo explícito, porque de lo contrario, repito, la cosa queda coja. Pero más allá del amor de los padres, es que sí hay que hacer muchas cosas. No sabemos cómo será el siglo XXI, pero a pesar de que no lo sabemos, no podemos esperar a que nuestros hijos tengan 35, 40 años para hacer lo que nos toca hacer como padres. Entonces, a pesar de nuestra ignorancia, tenemos que hacerlo y hacerlo ahora. ¿Qué tendríamos que hacer? Lo primero es tener claro que el mundo que se fue, se fue. Entonces no tiene sentido construir a nuestros hijos para un mundo que se fue. Los adultos y más los viejos nos formamos en y para otro momento. Valioso sin lugar a dudas, pero se fue. Entonces tenemos que tener claridad sobre cuáles de las cosas de ese siglo que se fue ya no serán pertinentes y en cambio cuáles sí serán pertinentes. En ese orden de ideas pues hay muchos elementos. Habrá algunas cosas que siguen siendo ciertas de lo de atrás, aunque la forma es distinta, la construcción de persona, el que nuestros hijos y nuestros nietos se construyan a sí mismos como buenas personas, que cuando termine su ciclo puedan decir como Pablo Neruda, confieso que he vivido, que el mundo que dejé, lo dejé mejor de lo que yo lo encontré, que yo hice mi mejor esfuerzo, que yo viví bien, y como dice María Mercedes, que fui feliz, pero no feliz como causa primigenia de las cosas, sino feliz como consecuencia de las cosas buenas que yo hice a lo largo de la vida. Entonces eso sigue siendo igual a como era antes, pero la forma ciertamente es un poco distinta. Hay otras cosas que no vienen detrás, la tecnología, por ejemplo. Nuestros niños vivirán en la tecnología sí o sí o sí. Y pretender que no iban allá es como pretender que no respiren. Van a respirar, sí. Y van a vivir en la tecnología, sí. Entonces de lo que se trata no es de negarles la tecnología, de lo que se trata es de ayudarles a vivir en la tecnología y con la tecnología. Eso es un buen ejemplo de cosas que no venían de antes y que ahora sí son. Elementos de formación ciudadana. Hay muchos elementos de la convivencia cotidiana que tenemos que ayudarles a ellos a interiorizar y que entiendan que esos elementos de convivencia ciudadana son obligatorias sí o sí. Un excelente ejemplo es el pago de impuestos, por ejemplo. A nadie le gusta pagar impuestos, ni aquí ni en la China, a nadie, jamás. Pero una cosa es que a uno no le guste pagar impuestos y otra cosa es que su primera mentalidad frente a eso sea hacer trampas, ¿sí? El mundo que viene es un mundo en donde no va a haber trampas en los impuestos, simplemente porque la tecnología no lo va a permitir, punto, entre otras muchas razones. Entonces nuestros niños harán bien en aprender que eso es parte de la vida. Eso es una competencia ciudadana, por ejemplo, que nuestros niños van a tener que aprender, van a tener que interiorizar en su ADN y van a tener que convivir con esas cosas, sin lugar a dudas. Hay muchas normas de convivencia social. Antaño los espacios peripersonales eran amplísimos. En la vida cotidiana de hoy y en la de mañana los espacios peripersonales van a ser muy chiquitos. Y en ese orden de ideas hay que aprender a convivir en esos espacios peripersonales muy pequeños. Los niños tienen que aprender ese manejo. Lo que los padres pueden hacer es tratar de reflexionar qué es dentro de la ignorancia que tenemos sobre el mundo que viene, qué es lo que sí tal vez podamos prever que va a ocurrir y ayudar a nuestros niños a insertarse de manera armónica en ese mundo, de manera que puedan vivirlo, que puedan gozarlo y que puedan aportar a él
de manera armónica. Una última pregunta, Jorge. Frente a esta tarea grande de criar y de acompañar a estos niños a convertirse en ciudadanos del siglo XXI, pueden surgir miedos y pueden surgir preocupaciones por parte de los padres. ¿Qué les dirías tú frente a eso, frente a cómo abordar esos miedos y preocupaciones? Yo les diría que la vida es hermosa, siempre lo fue y siempre lo será. No creo que ningún padre en la historia haya estado exento de esos miedos. Todos miramos el futuro cuando recién nos asomamos a la paternidad o a la maternidad con temor, pero en el camino vamos encontrando que es mucho más lo grato que lo ingrato, que los hijos son una fuente constante de inspiración para seguir adelante y de enseñanzas que nos entregan también ellos sobre cómo se pueden hacer estas cosas. Y a los padres en general, el impulso de la juventud, ¿sí? Los jóvenes son atrevidos, los jóvenes les interesan los desafíos, no se arredran ante un obstáculo, y ese es un obstáculo que bien vale la pena luchar. Creo que los padres tienen buenas razones para saber que triunfarán en el empeño, pero que por supuesto el empeño sí es difícil. Arroz Gelbes, esponjoso y rente.